Hola amigos, disculpen, estaba hablando con mi amigo del teléfono. El día de hoy vamos a analizar los materiales y los procesos de fabricación de un objeto que muchas personas usamos todos los días, un control de Xbox. Aunque tal vez pueda parecer un objeto simple, es en realidad una pieza de ingeniería que debe de equilibrar la ergonomía, la resistencia mecánica y la conductividad eléctrica. Está formado por muchos materiales diferentes, desde polímeros de alto impacto y elastómeros hasta metales conductores y semiconductores avanzados. Para entender cómo interactúan todos estos elementos y por qué se eligieron específicamente para soportar horas de uso intenso, vamos a hacer algo diferente. Entremos dentro del control para analizar los objetos que lo conforman por dentro. La carcasa exterior está compuesta por plástico ABS, que significa acrilonitrilo, butadieno, estireno. La carcasa está hecha de ABS, un termoplástico de ingeniería famoso por su tenacidad. El acrilonitrilo aporta rigidez, el butadieno la resistencia a los impactos para cuando se nos cae el control. Y el estireno que le da ese acabado brillante y estético. Es ideal porque es ligero, durable y tiene una gran de estabilidad dimensional. El proceso de fabricación se fabrica mediante un modelo por inyección de alta presión. El, el polímero en pellets se funde y se inyecta en un molde de acero templado. Un detalle técnico es que el molde tiene una estructura grabada con láser para darle ese agarre rugoso y evita que el control se resbale de las manos. Botones A, B, X y Y, material que se compone de policarbono o ABS. Los botones deben de resistir fatiga mecánica, es decir, de pulsaciones constantes. Se utiliza policarbono por su transparencia y una gran dureza. Esto permite que las letras se vean nítidas y que el botón no se desgaste ni pierda su forma con el roce de los dedos. El proceso de fabricación también se fabrica con un modelo por medio de inyección. En el caso de los botones de colores se utiliza un proceso de doble inyección, shot molting, donde se inyectan los plásticos de distintos colores para que la letra sea parte de la pieza y nunca se borre, terminando con un pulido para un tacto suave. Continuando con los materiales, siguen las gomas conductivas, las cuales están hechas de silicona conductiva. Estas tienen una membrana que actúan como un resorte natural. Lo especial de la punta es que tiene una impregnación de carbono en cada una de ellas. Al bajar esta punta, se cierra el circuito eléctrico en la placa, convirtiendo el movimiento físico en señal digital. Su fabricación se produce mediante la compresión de elastómeros. Una vez la silicona está líquida, se coloca en moldes, los cuales le dan la forma característica, y mediante un proceso químico es aquella función que le da la elasticidad que le permite volver al mismo lugar. Los siguientes son los joysticks analógicos, los cuales están compuestos de plástico para la base, goma para el agarre y metal para los ejes. Los joysticks son mecanismos electromecánicos y el poste se mantiene con baja fricción para el movimiento, mientras que la parte superior tiene una cubierta de goma para mejorar el agarre con el pulgar. Su proceso de fabricación son como tal precisos al momento de hacer los ejes internos, ya que se requiere maquinado o estampado industrial, porque así se asegura de que no tengan juego o movimiento innecesario. Ahora hablemos de los motores de vibración. Estos están compuestos por los siguientes materiales: cobre en su bobinado, acero en la carcasa e imanes de neodimio. Estos motores de corriente continua tienen un peso descentrado. ¿Esto qué quiere decir? Que al girar a altas revoluciones, la fuerza centrífuga produce una vibración, la cual nos da el feedback en el juego. Su proceso de fabricación es el siguiente:
Se utiliza un embobinado automatizado donde máquinas de alta velocidad enrollan kilómetros de hilo ultrafino de cobre. El ensamblaje final se une en un rotor con los imanes permanentes dentro de una carcasa de acero. Esta se encarga de proteger los componentes internos del motor. Los potenciómetros. Los materiales que componen los potenciómetros son los siguientes. Son sus pistas de carbono, metal en las escobillas y plástico. Estos son el corazón del joystick, funcionan mediante variación de voltaje. Mientras mueves la palanca, una pequeña escobilla metálica recorre una pista de carbono. Esta provoca que haya un cambio de resistencia eléctrica, por el cual la consola sabe exactamente en qué ángulo y con qué intensidad debe moverse el personaje. Su proceso de fabricación es el siguiente. Es un proceso de microensamblaje en donde las pistas de carbono se depositan mediante serigrafía industrial sobre una base de cerámica o plástica. Esto garantiza que el espesor del carbono sea exacto para que la resistencia eléctrica no falle. Placa de circuito impreso o PCB. Los materiales que la componen son fibra de vidrio, FR4 y cobre. La PCB es el sistema nervioso del control. El material base es el FR4, un compuesto de fibra de vidrio resistente al calor y aislante. Sobre él, finas láminas de cobre trazan las carreteras por donde viaja la electricidad. Su proceso de fabricación es mediante la fotolitografía y grabado químico. Se cubre la placa de cobre con una sustancia sensible a la luz, se proyecta el diseño del circuito y luego un ácido come el cobre sobrante, dejando todas las pistas necesarias. Finalmente, se aplica una máscara de soldadura para proteger el cobre de la oxidación. Microcontrolador. El material del que se compone es el silicio monocristalino. Este es el cerebro. Su función es leer los cambios de voltaje de los potenciómetros y el estado de los botones, ceros y unos, comprimir esa información y enviarla por Bluetooth o cable a la consola en milisegundos. Su proceso de fabricación es el proceso más complejo. La fabricación de semiconductores en salas limpias se utilizan técnicas de dopado y deposición de vapor para crear transistores a escala nanométrica sobre una obrea de silicio pura. El LED indicador está compuesto de cristales semiconductores como el nitruro de galio, además del plástico transparente. Estos producen luz mediante el movimiento de electrones sobre un material semiconductor. Esto los hace muy duraderos y eficientes. Se hacen mediante crecimiento epitaxial, colocando capas de cristal átomo por átomo. Luego pasan a ser encapsuladas en una resina epóxica, la cual recubre el cristal protegiéndolo y permite difundir correctamente la luz. Los contactos de la batería están compuestos por acero recubierto con níquel. Estos deben ser muy buenos conductores, además de resistir a la oxidación por el tiempo o la humedad. El acero les permite presionar correctamente la pila, mientras que el níquel permite un flujo eléctrico constante. Esto se hace mediante troqueleo y estampado progresivo de placas metálicas. Una vez que alcanzan la forma de un resorte, estos pasan al proceso de galvanoplastia, en el cual se sumergen en una solución química en la que recibirán su recubrimiento de níquel mediante electricidad. Wow, eso fue bastante interesante, ¿no lo crees, hijo? Bueno, como vemos, un control de Xbox no es solamente un pedazo de plástico, es una combinación de ciencia de materiales y de procesos avanzados industriales, desde el moldeo de inyección de la carcasa hasta la nanotecnología que utiliza el microcontrolador. Cada pieza está diseñada para ser precisa, resistente y cómoda. Entender de qué están hechas las cosas que usamos en nuestra vida diaria nos ayuda a valorar mucho la ingeniería que hay detrás de todas las cosas. Gracias por habernos acompañado en este recorrido interno.